Este video es el intento de inicio de un curso completo de matemáticas desde cero. Esto quiere decir que asumiré que no sabes nada de matemáticas e iniciaré desde lo más básico y abarcaré poco a poco y de manera gradual cada tema, desde matemáticas elementales hasta las universitarias, es decir, matemáticas superiores, haciendo un camino desde lo más simple hasta lo más complejo, y pretendo hacerlo de una manera distinta a cómo se suele enseñar para tratar de sumergir a cualquiera que vea esto en lo más profundo del conocimiento matemático, intentando que a su vez sea lo más claro y sencillo posible. Si tú quieres que hable de matemáticas más avanzadas lo antes posible en este curso, no lo haré. Eso tomará tiempo, pues esta serie, como ya dije, estará diseñada para aquellos que no saben absolutamente nada y desean comenzar, y luego alcanzar un conocimiento completo y sumamente avanzado. Este curso no es para gente que busca temas aislados o específicos para salir del apuro. Es incluso para aquellos que ya saben de matemáticas, para que también aprovechen para profundizar aún más. Esto no significa que fuera de esta serie, que convertiré en una lista de reproducción, no toque otros temas de matemáticas más avanzados que difieran del orden de este curso. Ahora, la existencia de este curso dependerá del apoyo que reciba, me refiero a las vistas y sus likes. Por tanto, esta primera clase es un experimento para probar si vale la pena el esfuerzo o no. Si quieres que continúe con esto hasta llegar a horizontes no imaginados en lo que se refiere a conocimiento matemático, apóyame con tu suscripción, tu like y tu comentario, y juntos estudiemos y repasemos el universo de las matemáticas. Prepara papel, lápiz y pluma para que puedas tomar nota de lo que consideres importante. Así que demos comienzo. En su libro Cartas a una joven matemática, el matemático y profesor Ian Stewart nos dice que los matemáticos y las matemáticas están en todas partes, pero apenas nos damos cuenta, ya sea en gestiones de empresas de cualquier tipo y no solo tecnológicas, desde el diseño de automóviles hasta la creación de softwares, desde dando movimiento al intrincado mundo del mercado de valores, hasta la biología, como por ejemplo en la genética, que fue una de las primeras ramas de la biología en hacerse matemáticas más profundas, y no se diga de la tecnología espacial. Hay matemáticas detrás de aquellas ondas que viajan al espacio o de esos robots que van a Marte, o en los propios algoritmos de YouTube y cualquier plataforma. Nuestra sociedad consume muchas matemáticas en todo momento, aunque esto suceda tras bastidores, y la mayoría no lo note o no sea consciente de eso, pero todo comenzó hace mucho tiempo. En la prehistoria, nuestros ancestros necesitaron de matemáticas para sobrevivir en el mundo. El sentido de la subitización es esa capacidad para detectar cantidades con solo verlas. Puedes saber cuántos puntos hay en las caras de un dado con solo verlos y sin contar. Pero esto solo funciona con pocas cantidades, porque si se aumenta, ya no sabrás cuántos puntos hay. Solo te queda estimar. Luego está el sentido de la numerosidad, que nos permite estimar cantidades de elementos y cosas en diferentes grupos. Si tienes hambre y te muestran varios puñados de arándanos, no necesitas contar para saber qué opción tiene más comida, porque con solo ver estimamos dónde hay más. Así entendemos que las matemáticas nacen del sentido de la subitización y la numerosidad, que nos permitieron sobrevivir desde un pasado remoto, pues obviamente nuestros ancestros iban a ir primero a recoger el árbol que pareciera tener más frutos antes de que llegaran otras personas o animales. Por cierto, los animales también tienen estos sentidos. Pero ¿qué pasa cuando la subitización, que nos permite entender cantidades precisas, como cuando vemos solo 3 objetos, o incluso 6 si los agrupamos en 2 grupos de 3, ya no es suficiente porque las cosas o elementos aumentan demasiado? En algún momento al final de la prehistoria e inicios de la civilización, a uno de nuestros ancestros se le ocurrió la brillante idea de que en lugar de cazar animales, era mejor guardarlos en un lugar seguro, alimentarlos y hacer que se reproduzcan entre sí para tener acceso a suministros más seguros de carne y evitar el hambre. Fue el momento de la revolución agrícola, pero para eso tenían que saber exactamente cuántos animales tenían.
Cada que los sacaban a pastar debían contar para asegurarse de que los mismos animales que salían eran los mismos que regresaban. Así se cuenta que por cada animal que salía metían una piedra en algún recipiente o saco, y cuando guardaban a los animales, por cada uno que entraba sacaban una piedra. Así, por medio de esa comparación de grupos de piedras y animales, se aseguraban de que no faltaba ninguno. En latín, la palabra calculus significa piedrecita, en referencia a este relato. De ahí viene la palabra cálculo, que significa contar, y en términos más avanzados es la acción de computar o seguir un procedimiento u operación matemática para hallar un resultado. Así, por una cuestión de necesidad para simplificar la vida humana, surgió el concepto de número. ¿Qué es un número? Si me pusiera riguroso acá, la verdad no sabemos qué es un número, y ningún matemático lo sabe, pero esta cuestión la dejaremos para cuando estemos mucho más avanzados en este curso. Por ahora debemos entender un número como un concepto matemático que representa cantidad, una cantidad o una magnitud. Una magnitud es cualquier cosa que tenga un tamaño y cantidad, es decir, que pueda ser descrita numéricamente, pero el concepto profundo de magnitud lo abordaremos mucho más adelante en el curso. Por ahora solo es importante entender a un número como la idea de cantidad. La aritmética, que es la primera rama de las matemáticas a estudiar, es la rama que se ocupa del estudio de las operaciones básicas con números, como la suma, la resta, la multiplicación y división, aunque claro, la aritmética va mucho más allá de esto. Simplificado lo anterior, la aritmética estudia los números y las operaciones básicas entre estos. Los números representan cantidad, pero existen diferentes tipos de números. Los números naturales son los más elementales, pues tienen su origen en la antigua necesidad de contar, y contar permite entender cantidades. En la prehistoria las cantidades se representaban como marcas en huesos, trozos de madera o piedras, como te conté hace un momento, y cada marca, cada trozo o piedra representaba un objeto observado, concibiendo así la idea de número. Los números naturales se llaman naturales porque son los que naturalmente creamos para poder contar. Hablo del 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así hasta el infinito. Son los números que siempre usamos para contar todo naturalmente. Y aunque en la naturaleza y el universo aparentemente no existen cosas infinitas, físicamente hablando, como concepto, como idea, podemos contar números sin detenernos. Por eso son infinitos. Si observas, estos números están construidos con base al principio de adición, es decir, añadiendo nuevos números, porque después del 15 añadimos uno más y llega el 16, y si agregamos otro sigue el 17 y luego sigue el 18 y así sucesivamente. Sin embargo, nuestros ancestros pronto se dieron cuenta de que este principio no aplicaba para aquellas situaciones en las que se necesitaba descontar, así se crearon los números negativos. Y también un elemento neutro, que es el cero, que junto a los números naturales formaron el conjunto de los números enteros. Entonces los números enteros son los que combinan los números negativos, el 0 y los números naturales, o sea, el -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí podemos ya representar la recta de los números enteros. Los números negativos, que representan un valor o cantidad menor a 0, fueron muy útiles para entender la idea de deuda o faltante. Asimismo, nuestros ancestros se percataron que se podían tomar partes de un solo número, surgiendo así los números racionales. Por ejemplo, la mitad de un objeto, digamos una naranja, que representa el número 1 porque es una naranja, sería un medio, es decir, la mitad de un entero porque es 1, y el 1 es parte de los números enteros. Dicho esto, los números racionales también se pueden definir como el cociente de dos números enteros. Aquí vayamos por partes. ¿Qué es un cociente en matemáticas?
Un cociente es el resultado de dividir un número entero entre otro. Por ejemplo, un medio es 1 dividido entre 2, y tanto el 1 como el 2 son parte de los números enteros, como lo vimos en la recta. Por tanto, los números racionales son fracciones, porque se toman fracciones de números enteros, partes de ellos, y se pueden describir como la división de dos números enteros. Así la mitad de 1 es un medio, que significa una cosa dividida en dos partes, que es una mitad. Y 2 medios son 2 mitades, o sea, 1, un entero. Y un cuarto es una parte de 4 partes, o sea, dividir un entero en 4. Digamos, una naranja en 4 gajos, y cada gajo es un cuarto de una naranja. Así 2 cuartos serían 2 partes de un entero dividido en 4, o sea, 2 gajos de una naranja partida en 4 gajos. Pero profundizaremos en fracciones en clases futuras. Aquí el punto es entender qué son los números racionales, y son llamados racionales porque vienen de la palabra ración, de racionar, o sea, una parte que pertenece a un todo. Pero nuestros antepasados también descubrieron otro tipo de números, los irracionales, lo que significa que no se pueden racionar o dividir, por tanto, no se pueden representar o expresar como el cociente de dos números enteros. Entonces, al tratar de dividirlos, salen decimales infinitos. El número pi es uno de los ejemplos más famosos, pero como los irracionales nos conducen a temas más complejos, no abordaremos más de estos por ahora y lo retomaremos más adelante. Luego están los números reales. Veamos. Si los números racionales, los que se pueden dividir o racionar, surgen a partir de los números enteros, y los enteros son la combinación de los números naturales, el 0 y los negativos, parece que los irracionales quedan fuera, y aparte de este grupo de números, ¿no? Es por eso que nuestros antepasados inventaron otro grupo de números más grande para incluirlos, los números reales, que son aquel conjunto donde se incluyen los racionales e irracionales. Por tanto, los números reales abarcan todos los números que hemos visto hasta ahora, porque los racionales, como ya dije, integran a los enteros y los enteros integran a los negativos, al 0 y a los naturales. En resumen, y nuevamente, lo que vimos son los números naturales, que son los que inventamos naturalmente para contar cosas. Luego están los números negativos, creados para aquellas situaciones en las que era necesario descontar. Luego está el 0, que es el elemento neutro que permite crear el conjunto de los números enteros y representarlos en una recta. Luego están los números racionales, que son raciones o partes de los enteros y que se expresan como el cociente de dos números enteros, recordando que cociente es el nombre que se le da al resultado de dividir dos números enteros entre sí. Por tanto, las fracciones son divisiones. Luego vimos los números irracionales, que son números que no se pueden racionar o dividir, y por tanto no se pueden expresar como el cociente de dos números enteros. Y luego están los números reales, que es un conjunto que incluye a todos los demás. Por supuesto, esto no es el fin con el tema de los números ni de cerca, es apenas la presentación, pues existen más tipos de números que veremos en futuras clases. Ya que entendimos lo básico sobre los números, debemos pasar al concepto de operaciones aritméticas. Una operación es el procedimiento que se usa con números para obtener un resultado, o sea, otro número. Así que si la aritmética es la rama encargada de estudiar los números, sus propiedades y las operaciones que se pueden hacer con estos, una operación aritmética es el método para producir números nuevos a partir de otros números según ciertas reglas y propiedades que iremos entendiendo poco a poco. La operación más famosa de la aritmética es la suma. ¿Qué es la suma? Recordemos que los números aparecieron para poder contar cosas, pero esto puede llegar a ser un proceso largo y tedioso. Si tenemos muchos objetos, contar de uno en uno será engorroso, fastidioso y aburrido. Un número es una abstracción. Abstracción viene de la palabra abstracto, que se refiere a algo que existe solo como idea pero no de forma material.
Los números son una abstracción porque son una creación de la mente humana para contar, describir y analizar el mundo que nos rodea. El 1 como número representa una idea de cantidad sobre cualquier cosa. Una silla, una mesa, una manzana. Los humanos evolucionamos para entender el mundo inmediato, el mundo material, lo que está frente a nosotros, lo que podemos ver y tocar. Por tanto, las ideas como abstracciones requieren un esfuerzo intelectual superior. Es un proceso más complejo, así que los niños pequeños que dependen de sus sentidos para interactuar con el mundo no crean matemáticas de la nada. Pueden entender que frente a ellos hay una silla, pero otra cosa es entender lo que es el número 1 que sirve para expresar la idea de una silla y diferenciarlo cuando sean dos sillas. Por eso es que primero se les enseña a contar y así comienzan los esfuerzos para que sus jóvenes cerebros inicien el proceso de abstracción y entender ideas, no cosas físicas, que son intuitivas. Si contar puede ser un proceso largo y tedioso, se necesita un atajo para contar más rápido, y eso es la suma, y esto requiere un proceso de abstracción más complejo. Por eso es que los niños pequeños primero deben entender el concepto de un número, antes de operar con ellos. La suma entonces es un atajo intelectual para contar más rápido. Sumar es juntar dos cantidades o más representadas en números para obtener una cantidad mayor. Así, si el 3 es una cantidad y el 5 es otra, sabemos que 3 más 5 es igual a 8, en lugar de ver 8 elementos de algo y contar de uno en uno. Esto al principio no es intuitivo, pero se vuelve así, después de un proceso de práctica manejando cantidades, haciendo que el cerebro entienda estos atajos. Pero hablando de atajos, aquí tenemos que hablar de otro tipo de atajos, y son los símbolos. Así como un número escrito es un símbolo que representa una cantidad, existen otros símbolos para desarrollar un lenguaje matemático más concreto y sencillo. Por ejemplo, tenemos el signo igual, representado por dos pequeñas líneas paralelas, una frente a la otra, que son idénticas, por eso es el igual, porque representa esa igualdad. Y luego está el signo de la suma, el signo más, representado por una cruz, que no son más que dos líneas que se cruzan, porque se combinan para formar una nueva cantidad. Si cada línea representa un número que si están paralelas habla de igualdad, ahora se cruzan porque van a formar un nuevo número. Así vemos que no es lo mismo escribir que 9 más 10 es igual a 19 que 9 más 10 igual a 19. Acortamos la cantidad de información escrita y se vuelve más entendible. Pero con la suma comienzan a aparecer fenómenos interesantes, pues si bien nosotros inventamos los símbolos para representar tanto números como el resto del lenguaje matemático, el cómo se comportan los números y sus propiedades es algo que descubrimos y no inventamos. Por tanto, las matemáticas son tanto inventadas como descubiertas. Para entenderlo mejor, veamos el siguiente ejemplo. Si sumamos 7 más 6 es igual a 13, y si sumamos 6 más 7 también es igual a 13. Si repetimos el proceso con otros números, como 2 más 4 igual a 6, también vemos que 6 más 4 es igual a 6. Y si sumamos 25 más 17 nos da 42, así como 17 más 25 también nos da 42. Aunque cambiemos el orden de los números, el resultado no cambia en absoluto. Esto es algo que no podemos manipular y cambiar. Los números ya se comportan de cierta forma y siguen ciertas reglas fuera de nuestro control. Es decir, si este es el número 2, sabemos perfectamente que los humanos inventamos ese símbolo para representar una cantidad. Pero nosotros no inventamos la propiedad de que sin importar el orden en que sumemos cantidades, el resultado será el mismo. Solo descubrimos esto. ¿Recuerdan que al inicio les dije que si fuéramos rigurosos con la explicación de lo que realmente es un número, la verdad es que no sabemos qué son? Este comportamiento o propiedad de la suma comienza a desvelar a qué me refería con eso, porque si los números fueran un invento humano, nosotros podríamos modificar las reglas a nuestro antojo, pero si lo hacemos se pierde sentido y lógica, ya no serían matemáticas, porque los números siguen sus propias reglas, tal y como lo estamos viendo, y si esto es así y las descubrimos significa que los números existen.
Todo lo que descubrimos es algo que ya existe en la realidad y el universo, pero los números no son cosas materiales, sino conceptos e ideas. ¿Acaso esto significa que existe un mundo ideal, es decir, un mundo de las ideas al puro estilo de Platón, que hablaba de un lugar donde existen entidades inmateriales, perfectas, universales, inmutables y absolutas? ¿Acaso esto es el principio de la demostración de que el universo es esencialmente matemático? Estamos yendo ya muy lejos por ahora con estas cuestiones filosóficas, pero lo menciono para que entiendas la idea que dije al inicio de esta clase. Quizás si llegamos más lejos en este curso, ahondemos en mayor profundidad estas cuestiones, estas ideas. Bueno, a esta propiedad de la suma se le llama la propiedad de la conmutatividad o propiedad conmutativa. La palabra conmutativa o conmutatividad significa cambiar o intercambiar. Eso es lo que es conmutar, y en matemáticas significa que sin importar el orden de los elementos no afecta el resultado y se representa como A más B, que es igual a B más A. Esta propiedad también se aplica a la multiplicación. La multiplicación es otro proceso de abstracción más complejo, así como se salta de contar a sumar para contar más rápido. Ahora, la multiplicación es un proceso para sumar todavía más rápido. Es como una supersuma, un proceso todavía más acelerado para poder contar cantidades mayores. Otro atajo intelectual al cual el cerebro debe acostumbrarse mediante la práctica. Así, en lugar de sumar 3 más 3 más 3, que es igual a 9, ahorramos tiempo multiplicando 3 por 3, que es igual a 9. La X en la multiplicación o la cruz también son dos líneas que se entrecruzan, se combinan para representar la unión de dos cantidades, pero de manera distinta. En matemáticas, un asterisco, que son de hecho dos cruces combinadas, representando justo la supersuma, así como un punto o los paréntesis, según el contexto, también representan una multiplicación. Entonces, al probar la propiedad conmutativa en la multiplicación, vemos que 6 por 5 es igual a 30, que es lo mismo que 5 por 6 igual a 30, y 7 por 5 es igual a 35, como 5 por 7 es igual a 35. El resultado es lo mismo, y esta propiedad se representa como A por B, que es igual a B por A. Pero esto, claro, no es la única propiedad. ¿Qué pasa si agregamos más cantidades? Veamos el siguiente ejemplo. 9 más 3 más 8 es igual a 20, y 8 más 9 más 3 también es igual a 20. Si observamos, aunque cambiemos el orden, el resultado es igual. Ahora, el paréntesis anteriormente dije que representa multiplicación según el contexto, pero aquí nos dice otra cosa. Tenemos dos cantidades. Una es el conjunto de dos números, que es 9 más 3 marcado por el paréntesis. Ahí está dentro, representando otra cantidad, sumados a otra cantidad que es el 8. Es decir, un grupo de 2 más un elemento, y del otro lado es igual, una cantidad surgida del 9 más 8 que se suma al 3. En matemáticas, cuando vemos una operación con paréntesis, nos marca lo que primero debe hacerse. O sea que primero se hacen las operaciones dentro de los paréntesis. En este caso, se suma primero el 9 y el 3, que da 12, y luego se suma el 8, que nos da 20. Y del otro lado tenemos que 8 más 9 es igual a 17, y sumado a 3 nos da 20. Esto sucede exactamente igual con la multiplicación, donde 3 por 4 multiplicado por 2, donde primero se multiplica el 3 y el 4 porque están dentro del paréntesis y nos da 12, y luego ese 12 se multiplica por el 2, que nos da 24. Sucede exactamente igual si cambiamos la asociación de los números, como 2 por 3 multiplicado por 4, donde 2 por 3 es 6 y 6 por 4 nos da 24. Sin importar cómo se asocian los números, en la multiplicación y la suma el resultado no cambia. A esto se le llama la propiedad asociativa y se expresa matemáticamente de la siguiente forma: A más B más C es igual a A más B más C. Esto para la suma. Y para la multiplicación se representa como B por C multiplicado por A es igual a A por B multiplicado por C. Son exactamente lo mismo. Si profundizamos un poco más en estas propiedades, encontramos cosas más interesantes.
la suma y multiplicación de números reales, recordando todos los números que incluyen los reales, da siempre como resultado otro número real. Esto se representa como la propiedad de cerradura, es decir, la suma y la multiplicación son un conjunto cerrado y nos dice que A más B pertenece a los números reales, al igual que A por B pertenecen a los números reales. Cuando usamos las letras en matemáticas es porque representan constantes o variables, lo que significa que representan cualquier número. La R mayúscula en matemáticas hace referencia al conjunto de los números reales. O sea, esta letra sirve para referirse a todos los números reales. Y el otro símbolo que parece una E significa pertenece. Así como dije al inicio, los símbolos sirven para abreviar toda una idea, y en lugar de escribir que la suma o multiplicación de los números reales cualquiera dan como resultado otro número real y por tanto pertenece a los números reales, es más fácil solo escribir que A más B pertenece a los reales y A por B pertenece a los reales. Luego está la propiedad de elemento neutro, que es muy fácil de entender, la cual nos dice que un número no se altera al aplicarle una operación con el elemento neutro, que es el 0. Así 7 más 0 es igual a 7, pero el 0 no es el único elemento neutro, porque en la multiplicación, multiplicar un número por 1 es también un elemento neutro. ¿Pero por qué? Porque si multiplicamos 7 por 1 es lo mismo que decir una vez el 7, y una vez el 7 es 7. Entonces esta propiedad se representa como A más 0 es igual a A y A por 1 es igual a A. Siempre que se use un elemento neutro, el número no se altera, es igual. Así se comportan los números en este tipo de operaciones. Estoy seguro que a pesar de que este es un curso de matemáticas desde cero, no necesitas que te enseñe a sumar, multiplicar, restar y dividir. Eso es algo que has practicado desde la escuela primaria y quizá desde antes. Casi cualquier persona sabe realizar estas operaciones básicas, con mayor o menor habilidad, pero lo saben. Lo importante era entenderlas, saber qué son, por qué son como son y cómo se comportan, para lograr un entendimiento más profundo desde la base de todo, el estudio de los números. Las matemáticas no consisten en solo hacer ejercicios abstractos, sino también en teoría, que le da sentido a todo esto. Así que no te voy a dejar tarea para que hagas operaciones básicas, pero aún faltan más propiedades por estudiar y estudiar el resto de operaciones básicas. Pero eso lo dejaré para la siguiente clase. Recuerda que la existencia de la segunda clase va a depender del apoyo que tenga este video, refiriéndome a las vistas y los likes. Por tanto, si deseas que avance con este curso desde cero hasta las matemáticas superiores, las más avanzadas, tu like, tu comentario y ayudarme a compartir este video dándole difusión es la forma en la que tienes de ayudarme para que este proyecto siga adelante y pueda enseñarte todo lo que sé. Esperemos que esta primer clase no se quede solo como un experimento para ver si este tipo de contenido funciona y tiene éxito. Gracias por tu apoyo y esperemos vernos en la próxima clase de este curso.